Gracias a Dios. Pero esta noche nos vamos a detener en Romanos. Resulta que con Romanos quedé en una deuda, porque llegamos hasta el capítulo 8 y desde luego por cantidad de más necesidades nos fuimos, paramos ahí, pero esta noche volvemos a Romanos. Esta noche volvemos otra vez a Romanos. Que el Señor nos ayude. Resulta que Romanos, los capítulos 9, 10 y 11, es el trato de Dios con Israel. Es el programa de Dios con Israel. En el capítulo 1 de Romanos vimos la culpabilidad de todo el mundo, del mundo gentil. En el capítulo 2 vimos la culpabilidad del mundo judío. En el capítulo 3 vimos que tanto son culpables los gentiles como son culpables los judíos, y que todos, unos y otros, destituidos de la gloria de Dios. Ya en la parte final de Romanos 3 y el capítulo 4, vimos la justificación que es por la fe. Amén. El capítulo 5 son los resultados de esa justificación. El capítulo 6 es el reinado de esa justificación. Amén. El capítulo 7 es un paréntesis para mostrar lo que fue la vida de Saulo de Tarso cuando no conocía la ley. Luego vino otro tiempo cuando sí conoció la ley, cuando ya estuvo en Jerusalén estudiando a los pies de Gamaliel, un rabino judío. Y cómo se sintió viviendo bajo la carga de la ley. Y ya el capítulo 8 presenta la persona que ha sido justificada, perdonada, bajo la seguridad absoluta de la salvación, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios. El trato de Dios con Israel, y en esto, ojo, hay cosas muy importantes. ¿Qué vamos a ver aquí? Me permito leer brevemente algunos versos y lo voy a leer. Esto es en la Tanakh judía. Desde luego no les voy a hablar en hebreo, no los voy a confundir. Voy a leer en español. Solamente algunas palabras por necesidad, porque el verso 1 en la Tanakh algunos dicen, no, es que ustedes apenas leen la Biblia traducida ahí por Casiodoro de Reina. Solamente tienen esto o alguna Biblia nueva. Este es el texto original. Hoy no es ningún misterio, hoy se puede leer cualquier texto en la lengua más antigua o en la más moderna, gracias a toda la tecnología que hay hoy. Entonces, leo la Tanakh y dice, desde luego traducida al español, estoy hablando la verdad como uno que pertenece al Mashiach, es decir, al Mesías. Yo no miento, también mi conciencia gobernada por Ruach HaKodesh, es decir, Ruach es el Espíritu, HaKodesh es santo, por el Espíritu Santo, es mi testimonio. Mi congoja es tan grande que el dolor en mi corazón es tan constante que desearía yo mismo ser maldecido por Yahvé, separado
del Machías, si esto ayudara a mis hermanos, mi propia carne y mi sangre, el pueblo de Israel. De ellos son la adopción como hijos de Yahvé, la Shehinach ha estado con ellos, los pactos son de ellos, de la misma forma la Torá fue dada a ellos, el servicio del templo y las promesas. Veamos brevemente hasta aquí. Pablo, tanto en este inicio del capítulo 1, como en el inicio del capítulo 9, como en el inicio del capítulo 10, se refiere al afecto fraternal que él tiene y el amor que tiene hacia su propio pueblo, que son su propia sangre, es decir, que son los judíos. Y se pone en una condición tremenda, dice, bueno, si tener la maldición de Hachem, o del Eterno, de Dios, eso redundara para que mi pueblo fuera salvo, yo aceptaría ser maldecido y irme a la perdición eterna a cambio de que mi pueblo fuera salvo. Pero desafortunadamente así no pasa. Amén. Eso no ocurrió así. Entonces, luego dice, de ellos, de mi pueblo, o de los israelitas, en cuanto a la carne son la adopción. Es la adopción de Yahvé, es la Shehinah, es decir, la elección. Ha estado con ellos, los pactos son de ellos. La misma forma, la Torá, o sea, las escrituras, el servicio del templo y las promesas. Todas estas cosas, a eso se le suma, es decir, todos estos privilegios, que comparados con cualquier otro pueblo, ellos recibieron muchísimo más de Dios que cualquier otra nación. Todo esto lo tienen ellos como nación, como pueblo. Tienen la adopción, a nadie más adoptó Dios como pueblo suyo en el Antiguo Testamento sino a ellos, según el libro de Deuteronomio capítulo 4, verso 27 en adelante. Solo a ellos también fue hecha la promesa, en ellos descansa la promesa, como Génesis capítulo 12 lo ha establecido, y también el capítulo 18 del libro de Génesis. Ha estado con ellos, los pactos son de ellos, tanto el pacto con Abraham como el pacto con el que se hizo de la ley. El conocimiento de las escrituras, es decir, de la Torá, fue dado a ellos, las escrituras. El único lugar que se ha construido en el mundo que Dios llamó templo, lo tuvieron ellos. Y han tenido desde los patriarcas, pues, las promesas de Dios. Los patriarcas, hablamos de Abraham, hablamos de Isaac, hablamos de Jacob. Todos estos patriarcas también son de ellos descienden de ellos. Aparte de ellos, de todo lo mencionado atrás, de ellos también vino el Mesías según la carne. El Mesías en su carne también es un israelita, que vino de la descendencia de David. Amén. En cuanto a la carne, desciende de David, pero es Dios por sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Alabanzas a Dios. Luego se centra en una cuestión que es la elección. Había esbozado arriba una de las cosas que dijo que le pertenece a ellos es la elección. Y se va a centrar en la elección y en la promesa, a partir del verso 6. Por la condición presente de Israel, esto no quiere decir que la palabra de Yahvé o la palabra de Dios ha fracasado,
porque no todos en Israel son verdaderamente parte de Israel. ¿Qué quiere decir eso? No todos los de Israel son verdaderamente parte de Israel. Y luego dice, verso 7, no todos los hijos son descendientes de Abraham. Más bien, estoy leyendo textualmente, en Isaac es Isaac, será llamada descendencia. En otras palabras, no son descendientes físicos, no son los descendientes físicos los hijos de Yahvé, sino se refiere a los hijos de la promesa, los cuales son considerados descendientes. Porque esto es lo que dice la promesa: en tiempo predispuesto, en esta temporada, al próximo año regresaré a ti. Son las palabras que el Señor le refirió a Abraham mientras comía con él en el encinar de Mamre, en el capítulo 18 del libro de Génesis. Que Sara, mientras ella está preparando para la comida, el Señor que vino con 2 ángeles está ahí sentado comiendo con Abraham, desayunando con Abraham, y le dice: mire, Sara dentro de un año por este tiempo va a estar cargando bebé. Y Sara lo escuchó y se rió. Es lo que dice. Por eso le dio el nombre de Yishahat, que quiere decir risa. Le dio risa de escuchar lo que Dios estaba diciendo, que ella era una mujer estéril, su esposo también ya pasado en años. Y entonces, ¿qué es lo que en sí el apóstol está queriendo decir con todo lo que está exponiendo aquí? Mira. Ellos no son herederos o participantes de la promesa y de la elección de Dios por ser descendientes de Abraham. No. Abraham tuvo muchos más hijos, pero solo uno, le dijo Dios, sería su simiente. Solo uno sería se le contaría como su descendencia, porque no fue a través de la línea de Ismael. Y en Génesis capítulo 25, después de que muere Sarai, recuerden que Abraham se volvió a casar con otra señora que se llamó, ¿cómo llamó? Setura. Y con ella tuvo otros más hijos. O sea, el milagro que Dios hizo en él fue tan tremendo que no solamente alcanzó a engendrar a Isaac, sino que muerta su esposa siguió engendrando hijos. Engendró muchos más hijos. Pero ¿cuál de esos hijos se le cuenta como heredero, como descendencia? Solo Isaac se le cuenta como descendencia legal. Es decir, como heredero legal solamente se le cuenta Isaac. Pero luego va a decir, pero ojo, si bien es cierto, no por ser hijos biológicamente de Abraham son hijos de Dios, no todos los hijos de Abraham son hijos de Dios. Así también pasa en el caso de Isaac. Isaac solamente engendró 2 hijos, pero no todos 2 se contó como descendencia legal de Isaac, solo uno se contó como descendencia. ¿Lo recuerdan? Solamente, si lo leo aquí, dice Iaco, con una doble A después de la E, después de la I, Iaco, se le contó como heredero. Esaú no alcanzó esa bendición. ¿Ustedes recuerdan? Ya porque la menospreció, por lo que sea, la perdió. Se le fue contada descendencia solamente a partiendo de Jacob o de Jacob.
Ahora, luego él se va a internar en un asunto de la elección. ¿Por qué elige Dios a unos y a otros no? ¿Existe entonces una elección anticipada de Dios para todos los seres humanos? ¿Una elección que depende del capricho de Dios y no del proceder del ser humano? ¿O una elección que depende de Dios según el proceder del ser humano? ¿Cómo es el asunto aquí? Uno se encuentra con cantidad de hermanos por ahí que para justificar su infidelidad a Dios, dice, no, es que a mí, ¿quién está seguro? Yo no estoy seguro si Dios me escogió o no. Entonces por eso anda como anda. Vive como la canción del antiguo cantante mexicano Cuco Sánchez, que después reciclara Julio Iglesias. Viven como un pobre diablo, que por tu culpa yo me he vuelto un pobre diablo. Y así viven, y le echan la culpa de su fracaso a Dios, que porque fue que Dios no los escogió a ellos, que escogió a otros y a ellos no. Eso es una mentira rotunda, no es verdad. ¿De dónde y de qué cosas, de qué factores depende que Dios elija o no elija? ¿De dónde? Eso es lo que está exponiendo el apóstol aquí. ¿De dónde depende la elección? ¿Depende de un capricho arbitrario, absurdo de Dios? ¿O depende de un juicio minucioso que Dios hace de cada ser humano? Los ojos de Jehová están sobre toda la tierra, mirando a quiénes, a los buenos y a los malos. ¿Qué dijo el Salmo 101:6? ¿A quién mira Dios? Mis ojos pondré. ¿En quiénes pondrá sus ojos? Habla de un asunto futuro. Pondré. No dice puse. No dice allá en la eternidad antes que existiera el mundo, yo puse. No. En futuro, pondré mis ojos sobre los fieles de la tierra. Y el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Pero vayamos despacio. Aquí tiene estas vuelticas, por favor. Ya hemos dicho muchas veces y lo sabemos sobradamente que para Dios el hoy nuestro y el 20.000 millones de años adelante en el futuro, para Dios todos están presentes. Es decir, Dios está viendo tanto a los que está viendo en este momento. Y si hubiera humanidad dentro de 20.000 millones de años aquí, también está viendo a los que vivieran en esa época. Claro que eso pues a la luz de la Biblia es imposible. Porque ya casi comienza el milenio y ahí viene el juicio final. Pero para Dios hay un eterno presente. ¿Qué es lo que Dios hace? Dios hace lo que el salmista dirá varias veces. Dios pesa los corazones. Dios sabe las intenciones. Recuerde a Jeremías 17. ¿Qué dijo Jeremías? ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? Dios le dice a Jeremías, ¿qué? ¿Quién conocerá
lo que es el corazón humano? ¿Quién lo conoce? Yo Jehová. Yo, Jehová. Si lo citamos del texto original, Jehová, Jehová. Que escudriño la mente, que pruebo los pensamientos y las intenciones del corazón. A partir de ahí se establece la elección. Dios, antes de usted nacer, sabía que usted y yo íbamos a nacer. Sabía que íbamos a vivir. Y sabía qué intención íbamos a tener frente a Él. Buena o mala. ¿Por qué? Porque Dios escudriña el corazón. Y conoce el corazón de los que aún no han nacido. Y conocía los designios de nuestro corazón desde antes de nacer. ¿Sabe eso? Eso es tremendo. ¿Ah? Entonces, de conformidad con ese conocimiento, anticipado que Dios tiene de todas las cosas y de todos los seres, Él sabía qué actitud iba a tener yo hacia Él cuando Él me hablara por su palabra, cuando Él me revelara su nombre. Sabía cómo iba a reaccionar yo frente a Él. Alabanzas a Dios. Basado en ese conocimiento anticipado de Dios, hace la elección. No en un capricho. Insistimos, no en un capricho de Dios, sino en el conocimiento que Dios tiene. Ese blasfemo incrédulo que se muere blasfemando, Dios sabía eso. Que ese se iba a endurecer en su corazón y que no se iba a doblegar ante Él y que lo iba a rechazar hasta la muerte. Dios sabía eso. Dios sabía eso. Ahora, ¿por qué Dios no cambia eso? No, Dios no violenta el designio humano. Una persona decidió perderse, Dios lo respeta. Judas decidió ahorcarse, Dios lo respetó. No se le atravesó el camino, hombre Judas, por favor, hombre, no comete esa locura. No, lo dejó. Alguien decide condenarse, ese es su problema. Pero alguien decide creer en Jesucristo de todo corazón y amarlo, ese es nuestro asunto. Es una elección nuestra, es una decisión del corazón. Por eso Jesús dice: el que quiera. Mira, yo no te voy a obligar, ni voy a llegar con la policía, ni te voy a llegar a tumbar la puerta, ni te voy a traer a los empellones como sacando un borracho de una cantina que no quiere pagar. No, yo no voy a hacer eso. El que quiera venir en pos de mí. Alabanzas a Dios. ¿A quién miraré? ¿A quién miraré? Dios está mirando el futuro. Dios tiene su mirada puesta en el futuro, de generaciones y generaciones que no han venido. ¿A quién miraré? Aquel que es pobre y humilde. Aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. ¿Estoy citando algo que no es de la Biblia? ¿Se han leído Isaías 57:15? ¿Sí estamos ahí? Así dijo el alto y sublime, que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. ¿A quién mirará? Miles de años por allá antes que nosotros existiéramos, no existía Colombia, no existía
Nada, no existía tierra, no existían continentes, no existía nada. Y él ya estaba mirando. ¿A quién miraré? ¿A quién? Aquel que es pobre y humilde. Anticipadamente Dios sabía quién iba a tener espíritu soberbio o espíritu humilde. Decisión de creerle a Él, de seguirle a Él o de rechazarlo a Él. Aquel que es pobre y humilde y que tiembla a mi palabra. Alabanzas a Dios. Hermanos, me disculpan, me estoy yendo muy profundo. Lo estoy forzando a llegar a un punto muy lejos. Hermanos, pero son cosas que necesitamos saber. Como la escogencia de Dios que mencionábamos el domingo. Dios tenía dos mundos para socorrer. Un mundo de ángeles caídos o un mundo de humanos caídos. Solamente va a redimir uno. Y escogió. No escogió a los ángeles, no escogió socorrer a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, es decir, a los que habían de creer en él como Abraham. A esos que serían capaces de creerle a Dios como lo fue Abraham. A esos escogió Dios socorrer. De ahí que cuando usted y yo llegamos aquí, a la iglesia del Señor, a Jesús, Él nos había visto anticipadamente. ¿Recuerdan el capítulo 1 de Juan, verso 35 en adelante? Aquellos primeros discípulos que llegaron a Jesús, y entre ellos llegó Natanael. Le dijo: antes que vinieras, yo ya te había visto. Cuando estabas allá en la higuera, él no había visto a Jesús, no lo conocía. Vino porque su hermano Felipe lo trajo. Pero él no conocía a Jesús, en cambio Jesús sí lo había visto ya él. Y mire lo que había visto Jesús, siendo que este hombre no había venido. Allá cuando él estaba en medio de la higuera, allá trabajando, yo te vi. Y puedo asegurar que este es un verdadero israelita en el que no hay tacha. Oh, un conocimiento anticipado. Aleluya. Cuando el Señor puso sus ojos en usted o en mí, anticipadamente dijo: este hombre me va a creer, este hombre me va a honrar, este hombre me va a glorificar, este hombre me va a obedecer. ¿Quiere un sustento más de esto? Ubíquese en Génesis 18, que tanto citamos, verso 17 en adelante. Encubriré yo lo que voy a hacer. ¿Qué iba a hacer? La destrucción de Sodoma. Se lo ocultaré a Abraham. Y Abraham no sabe nada. Sabiendo, Dios sabe, yo sé que este hombre Abraham mandará a su descendencia, una descendencia que no tiene, porque apenas le dice que el año entrante Sara estará esperando hijo. Mandará a su hijo y al hijo de su hijo después de él, que guarden el camino del Señor. Yo lo sé, yo lo sé. Yo conozco el presente y el futuro de este hombre y el futuro de ese hijo de este hombre que todavía no ha nacido y los nietos de este hombre que menos han venido. Yo sé. Aleluya.
Alabanzas a Dios. ¿Esto no es extraordinario? ¿No es maravilloso? ¿No es glorioso? Aleluya. Alabanzas a Dios. Gloria a Jesús. Qué extraordinario pensar en esto. Cuando Él nos vio a usted y a mí, no nos vio a la misma estatura de Natanael. No nos vio debajo de una higuera. A muchos tal vez los vio debajo de un bazuco, debajo de una botella de alcohol, debajo de una vida blasfema, debajo de una vida deshonrada por el adulterio y la fornicación. Sin embargo, a pesar de eso, dijo: yo sé, pero yo sé que este hombre o esta mujer va a oír mi palabra y la va a obedecer, me va a honrar, me va a seguir. Hay un jovencito por allá tras la montaña cuidando unas ovejas de su padre, y Dios está hablando por allá en otro sitio, por cierto lejos, está hablando con el profeta Samuel y le está diciendo: mira, yo me he escogido a un hombre conforme a mi corazón. Ese muchacho no sabe nada de eso. ¿Qué planes tiene Dios con él? Él no sabe nada. Él solo sabe el estar ahí de cuidar esas ovejas. Pero él no sabía que Dios tenía planes con él, o que en el programa de Dios él está. ¿Quién pudiera creer que ese humilde campesino, olvidado de sus hermanos, rechazado por ellos y olvidado hasta de su propio padre, llegase a ser el rey más grande que tuvo Israel y puesto como referencia para todo el resto de la historia? Alabanzas a Dios. Pero Dios dijo: yo he escogido a un hombre. Y él no sabe nada. ¿Cómo va a saber ese muchacho que Dios le escogió? Dios. Él no sabe nada. Ni su padre sabe, ni su familia sabe. Es algo que Dios le está confesando, le está revelando al profeta. Yo he escogido a un hombre conforme a mi corazón. Y bueno, ¿y de dónde está ese muchacho? No, pues es un hijo de Isaí. Pero es que Isaí tiene varios hijos. Samuel no sabía ni siquiera cuántos hijos tenía Isaí. Por eso dijo: y este también es hijo, sí, ese. Y resulta que ninguno. Y recuerden que hasta el mismo papá se le había olvidado que tenía otro. Pero Dios no. Aleluya. Esa es la elección de Dios. ¿Cómo elige Dios? Dios sabía que este David, aunque fuera arrastrando porque cometió muchos errores, fracasó, cometió pecados muy graves, pero a pesar de eso, aunque gateando, aunque arrastrado, llegó hasta el final cumpliendo la misión que el Señor le había encomendado. Alabanzas a Dios. Tal vez nos pase otro tanto a nosotros. Él nos vio anticipadamente
Y también vio que íbamos a cometer muchos errores. Que en muchos tramos del camino no íbamos a ser los mejores. Pero a pesar de eso, nos escogió. Porque Él dijo, yo sé que este hombre, esta mujer, aunque cometerá tantos errores como David, aunque vivirá momentos tan difíciles y hasta conductas tan peligrosas, sin embargo yo sé que este hombre por encima de todo se va a sobreponer a lo que sea. Y aunque sea arrastrando, aunque arrastras a empujones, me será fiel hasta el final. Aleluya. Aleluya. Qué bueno es Dios. Alabanzas a Dios. Aunque pudiera seguir diciendo tantas cosas, pero el tiempo se acabó. Y solo recordar estas hermosas palabras de Pedro respecto de esto. Primera de Pedro, el capítulo 1, verso 1 en adelante dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según eso es, ¿qué es presciencia? Anticipado conocimiento o ciencia anticipada. Un conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas y de todas las personas. Elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Les ruego estén de pie. Alabanzas al Señor. ¿Se siente usted privilegiado de que Dios lo haya escogido? A ver, ¿cuántos se sienten privilegiados de que Dios los haya escogido? Alabanzas al Señor. Alabado sea el Señor, que es tan bueno. Aleluya. ¿Cuál fue la conclusión que tenemos entonces? ¿Dios escoge a capricho o escoge por anticipado conocimiento? ¿Ah? Por un conocimiento anticipado. Alabanzas a Dios. Yo sé que este hombre, esta mujer me amará. Aunque esté bajo ese fardo pesado de su pecado, yo sé que me conocerá y me amará. Yo sé, al mirar a esa pecadora que está llorando a sus pies, Él sabe que debajo de esa carga de pecado hay un corazón capaz de creerle a Dios y de amarlo de todo, con todas sus fuerzas. Aleluya. Exaltado sea el Señor para siempre. ¿Por qué no lo adoras? ¿Por qué no lo glorificas?
¿Por qué no exaltarlo esta noche? ¿Por qué no darle las gracias? ¿Por qué no darle la gloria a Él? Él es sublime, Él es santo. Maravilloso es nuestro Dios. Te exalto, mi Dios, y te bendigo. Infinitas gracias, mi Dios, por tu bondad. Gracias, Señor, porque me miraste con esa inmensa compasión y esa misericordia sin igual. Alabanzas a Jesús. Hay tantas cosas que nos pasan en la vida que no sabíamos por qué Dios lo hizo así para nosotros. Pero Él nos conocía antes que existiéramos realmente. Su amor maravilloso nos amó. Él nos amó desde toda la eternidad pasada. Y en este presente nos sigue amando todavía. Y nos garantiza que nos seguirá amando por toda la eternidad futura, pues con amor eterno te he amado. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. El Dios, dígaselo una vez más, de toda gracia, que Él nos perfeccione, que Él nos afirme, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos.